Actualmente, expresiones como es un shonen genérico, ese es otro isekai del montón, otro anime de chicas mágicas, o expresiones como el Naruto verde, la Sailor Moon rosa, otros supercampeones se han normalizado. Esto es debido en principio a la sobreexplotación de los géneros del manga y del anime, y es que debemos de admitir que hay géneros bastante explotados, como el caso de los isekai, de los cuales por temporada nos podemos encontrar una gran cantidad de estos, y en la mayoría de los casos estas historias no aportan mucho al género, ya que caen en los clichés de siempre, tanto en historia como en personajes. Pero, ¿cuál es el origen de esto? ¿En qué momento o por qué se normalizó ver esto en el mundo del anime? Desde mi perspectiva, esto se generó gracias a historias que se encargaron de generalizar estos conceptos y que gracias a esto se volvieron unos parámetros casi obligatorios. Tomando esto como premisa, me gustaría hablar de los animes que marcaron una diferencia, estableciendo conceptos que se volverían cada vez más usados y por ende marcaron un antes y un después. En muchas ocasiones pensamos que demografía y género es lo mismo, pero la demografía se encarga de decirnos para qué público están pensadas las historias, especialmente hablando de género y de edad. Recordemos que Japón sigue siendo un país bastante conservador, por decirlo de alguna forma, por lo que siguen teniendo ese pensamiento de cuál debe de ser el rol del hombre y de la mujer en la sociedad. Pero retomando, las demografías son Kodomo, pensado para un público infantil sin importar mucho el género, el shonen, dirigido a un público adolescente y preadolescente masculino, shoujo, la contraparte de los shonen pero pensado para un público femenino, el yosei para un público femenino adulto o joven adulto, y el seinen, la contraparte del yosei, pensado para un público adulto pero masculino. Y el género nos acerca más a una temática, como pueden ser mechas, animes donde la trama suele girar en torno a robots gigantes, o los isekai, historias donde el protagonista suele ser transportado a un mundo mágico bastante similar a un mundo de un videojuego de rol o un juego de RPG clásico. Algo que muchos solemos pensar es que los shonen son animes de pelea y que este es un género, pero podemos encontrarnos un anime o manga de demografía shonen con un género bastante alejado de las batallas, como es el caso de Detective Conan, cuyo género es el misterio. También hay que admitir que los shonen actualmente se sienten como si todos se centraran en las peleas, o al menos los más conocidos, al punto en el que es normal ver a este como un género. Para desarrollar mejor la idea del video me voy a apoyar tanto en demografías como en los géneros, empezando con... Si en estos momentos les pregunto qué caracteriza un anime Kodomo, o si les preguntara por 5 animes de esta demografía, probablemente pueden nombrar a Pokémon, Yokai Watch, Dino Rey o Bakugan. Claro que también depende de la edad a quien le pregunte. Si vemos, estos animes tienen algo en común, como pueden ser los seres mágicos o criaturas con poderes sobrenaturales, y creo que muchos hemos llegado a pensar que los Kodomos son animes con esta característica, pero esto no es del todo cierto, ya que esta demografía se centra en un público infantil, por lo que podemos encontrarnos con historias que se centran en la vida diaria de los personajes, en la mayoría de ocasiones teniendo aventuras episódicas con una reflexión final o un mensaje educativo, casos como el de Doraemon o Hamtaro. Pero en los 90s esto cambió, fue gracias a... Sé que antes de este pudieron haber muchos animes en donde nos encontráramos a criaturas similares, pero quien saltó a la fama gracias a esto y popularizó este concepto fue Pokémon, al igual que fue el que generó expresiones como es un anime como Pokémon pero con trompos. Y es que lo que este anime logró en su momento, pocos lo han logrado. Recuerdo de niño tener todo tipo de mercancía de este, obviamente pirata, cosas como figuras, pokebolas, maletines, camisetas, pijamas e incluso medias. Con esto no quiero decir que al yo ser un fan de Pokémon todos los niños lo eran, pero en esta época Pokémon estaba en todos lados. Al salir a la calle veía afiches o pósters, veía mercancía por todos lados, niños con juguetes y todo tipo de mercancía. Sé que para los que tienen unos años más, Doraemon es quien marca un antes y un después en esta demografía, pero este no tuvo el mismo impacto que tuvo Pokémon a nivel mundial. Por algo, esta es una de las franquicias más grandes en el mundo actualmente, y sé que Pokémon
Digimon empezó en el mundo de los videojuegos y que el anime se creó para darle publicidad a estos, algo bastante común en este tipo de animes, casos como el de Medabots, que al igual empezó en el mundo de los videojuegos, o el caso de Digimon, el cual se creó en base a los Bipeds, la contraparte de los Tamagotchis, que si son muy jóvenes para conocerlos, los Tamagotchis eran algo similar a la aplicación POW o aplicaciones similares de mascotas virtuales, pero pensado para un público masculino, ya que a diferencia de los Tamagotchi, los Bipeds no eran solo mascotas virtuales las cuales debían de alimentar y cuidar, sino que con estas también se podían batallar entre ellas. Retomando el tema de Doraemon, este también tiene gran mérito en la demografía Kodomo, y es que aunque no fue el primero, este es otro ejemplo de marcar un antes y un después, y es que desde aquí empezamos a ver el concepto de criaturas con habilidades especiales acompañando a chicos a lo largo de su aventura o en la vida diaria. Por cierto, para los que crecimos con Ash o Satoshi, como se llama en japonés, creo que todos estamos de acuerdo que no hubo una mejor forma de decirle adiós a este, que siendo no el campeón de una liga, sino el campeón del mundo. Este es uno de los géneros más famosos dentro del anime y está pensado para un público femenino, ya que este se puede considerar como la evolución de la demografía shoujo, o por lo menos yo lo considero así, pero con una temática más cercana a las batallas, algo parecido a lo que pasa con la demografía shonen. Los animes de este género tienen características bastante marcadas, al punto en el que hay ocasiones que con solo ver a los personajes principales podemos catalogar a este como un mahou shoujo, cosas como los trajes basados en uniformes escolares pero con una gran cantidad de detalles y de adornos, las escenas de transformación, que el poder de estas suele venir de objetos como brazaletes, pendientes o collares. También suele ser un grupo de varias chicas a las cuales se les asigna un color o un elemento, algo parecido a lo que se ve en los Super Sentai o Power Rangers. Estas historias también suelen tener una gran carga romántica en el desarrollo de la trama, y aparte de esto, algo muy común son los seres que suelen tener forma gatuna o animales similares, el cual es quien guía a la protagonista o grupo de protagonistas. Sé que con estas características ya deben de haber pensado en varios animes de este género, como puede ser Tokyo Meow Meow o Meow Meow Power, como se conoció en Latinoamérica su primera adaptación, Sakura Card Captor, Las Guerreras Mágicas o Corrector Yui, pero el mayor exponente de este género es Sailor Moon, y es que al igual que en el caso de los Kodomo, Sailor Moon no es el primer anime de chicas mágicas, pero sí fue de los primeros en donde la historia empieza a tener una gran carga de acción, al igual que imponer las características que nombré antes. Además de esto, este fue quien popularizó el género a nivel mundial, ya que antes de estas los mahou shoujo eran historias más cercanas a los Kodomo, con historias episódicas en donde veíamos a la protagonista usar sus poderes de chica mágica para ayudarse en el día a día o ayudar amigos o familiares, casos como los de Mahou no Tenshi Kremi Mami de 1983 o Pastel Yumi de Magic Idol de 1986. Sí que muchos se están preguntando por qué si estoy hablando de mahou shoujo no he nombrado a Madoka Mágica, y es que este anime llevó este género a otro nivel, rompiendo con ese aire de inocencia, por llamarlo de alguna forma, al que estábamos acostumbrados dentro del género, para hacer una historia totalmente diferente, donde toma todo lo que impuso Sailor Moon y se lo pasa por el culo. Aún recuerdo la sorpresa del capítulo 3 de este anime y cómo a partir de aquí cada vez me sorprendía más. Si alguno de los que está viendo este video no ha visto Madoka Mágica porque piensa que este tipo de animes no es lo suyo, les recomiendo darle la oportunidad. Y es que gracias a Madoka se generaron historias que intentaron jugar con otras reglas, como es el caso de Mahou Shoujo Side, queriendo seguir un aire similar. Claro que Madoka no ha sido la primera en intentar innovar en este género, ya que historias como My Hime toman varios conceptos de los mahou shoujo, pero intentando salirse de estos para no caer en los clichés de siempre. Algo que muchos no solemos tener en cuenta es que este género le dio el impulso a las chicas como protagonistas, dándole importancia a estas para dejar de ser la chica que debe de ser salvada o simplemente el interés romántico del protagonista, dándole un lugar en la industria del anime, mostrando que las chicas también pueden guiar una historia en la que nos podemos encontrar bastante acción. Saliéndome un poco de las demografías y de los géneros, quiero hablar un poco de las películas de animación japonesa y de lo que estas han logrado. Quiero aclarar algo, en esta parte del video no voy a nombrar películas que forman parte de un anime, ya que estas desde mi perspectiva suelen ser capítulos largos pero con mejor animación y que en ocasiones no son más que relleno o publicidad gracias a la popularidad que dicho anime ha ganado.
casos como los de las películas de Boku no Hero Academia, Naruto, Yu-Gi-Oh, Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, Pokémon, Digimon y muchísimas más. Con esto no digo que sean películas malas, solo que al venir de una franquicia establecida no tiene tanto peso como las películas que cuentan su propia historia. En esta parte del video quiero hablar de esas películas que han logrado romper esas barreras y creo que todos estamos de acuerdo que Studio Ghibli y Hayao Miyazaki son los pilares en esto. Y es que a sus espaldas tenemos historias como Mi vecino Totoro, La tumba de las luciérnagas, Porco Rosso, El castillo en el cielo, La princesa Mononoke y la famosísima El viaje de Chihiro. Esta última siendo la única película de anime ganadora de un Oscar a mejor película de animación en el 2003. Y es que creo que Studio Ghibli sabe cómo crear historias desde las más mágicas y fantasiosas hasta las más reales y crueles. Y aunque en el apartado visual se pueden ver como historias para los más pequeños, estas historias están cargadas de críticas sociales y de realismo, creando momentos bastante emotivos y dramáticos. Debo admitir que no soy un gran fan de Studio Ghibli, pero no se puede negar que estas han marcado un antes y un después, ya que para mí estos son los responsables de ser inspiración para directores como Makoto Shinkai, el que para mí y para muchos será el sucesor de Hayao Miyazaki. Es que aunque las películas de Miyazaki y de Shinkai son bastante diferentes, estas tienen similitudes, y la más grande es el realismo de las historias. Con esto me refiero a los personajes y cómo estos se desarrollan a lo largo de la historia, al igual que estas nos recuerdan que en muchas ocasiones la vida puede llegar a ser bastante cruel. Debo admitir que soy un gran fanático de las películas de Makoto Shinkai, ya que estas suelen estar dentro del género Coming of Age, un género que disfruto bastante. Aparte de esto, como lo decía en el video donde hablo de las animaciones, la animación de Studio Comics Wave me parece de otro mundo. Cada que veo un paisaje en alguna de estas películas quisiera poder estar allí. Cada que veo un plato de comida siento que puedo olerlo. Y es que sin decir que son una copia de las películas de Shinkai, gracias a la fama de estas se han dado a conocer películas como Una voz silenciosa o Me quiero comer tu páncreas, las cuales me transmiten el mismo aire que las películas de Makoto Shinkai. Obviamente no estoy dejando por fuera a clásicos como Akira, Perfect Blue, Jinro o Paprika, que son otras grandes muestras de lo que ha logrado la animación japonesa. Y si me centro más en las que nombré antes es por su impacto a nivel comercial, ya que esto ayuda a que cada vez sea más probable ver películas de estas en cines de Latinoamérica y el resto del mundo. Con estas demografías pasa algo curioso, y es que dentro de estas nos podemos encontrar historias de todo tipo, centrándome en el seinen, que es una demografía que conozco un poco más, ya que comparar historias como Ghost in the Shell o Akira con animes como Let's Dance with Papa no creo que se pueda, y es que las razones por las cuales estas historias van dirigidas a un público adulto son muy diferentes, en los primeros casos teniendo un punto de vista más introspectivo o psicológico, mientras que en el segundo es debido a su humor y contenido más 18, por lo que catalogar a estos es bastante complicado, o más bien abarcar a estos en una sola categoría, pero existen unos cuantos animes que lograron gran popularidad y que empezó a generar conciencia sobre las animaciones o las caricaturas no son solo para chicos, y uno de estos es Evangelion, un anime de demografía seinen y del género mecha. Este anime está lleno de referencias religiosas, bastante contenido sexual e incluso algo de gore, y toca un tema bastante complicado como lo es la depresión, y es que de chico me molestaba ver a Shinji no querer pilotear el EVA, ya con unos años más puedo entender sus motivos para no hacerlo. Y el otro de estos es Cowboy Bebop, una historia de ciencia ficción y con bastante drama, y que desde mi perspectiva le dio paso a historias como Black Lagoon, Samurai Champloo o Psycho Pass, y también ayudó a darse a conocer a historias similares, pero que estas quedaron un poco a su sombra, como lo es el caso de Hitman o Trigun. Hablando un poco sobre los Yosei, debo admitir que conozco muy poco de estos, pero mi favorito es Paradise Kiss, una historia que me gustó bastante por el realismo de sus personajes y por ese final un tanto agridulce pero de buena forma. Si tuviera que nombrar alguna de las características recurrente en animes para un público más adulto sería el dramatismo que estas historias manejan, al igual que está muy presente en las historias la sensación de soledad, en donde el protagonista tiene bastantes cuestionamientos o arrepentimientos por acontecimientos pasados por los cuales esto se convierte en una cruz con la cual tiene que seguir cargando a lo largo de la historia.
aunque también existen historias que van más lejos, centrándose en cuestionamientos bastante existencialistas, y es que debemos de admitir que existen joyas a las que les deberíamos de dar un poco más de reconocimiento, como puede ser Serial Experiments Lain, Monster, Ergo Proxy y una de mis favoritas, Wolfrain o Saikano. Pasando al mundo del manga tenemos a Homunculus, 20th Century Boys o Dragonhead. Esta creo que es la demografía más consumida en todo el mundo, actualmente con animes como Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, Boku no Hero Academia, Black Clover o One Piece, pero muchos años antes de estos hubo uno que hizo esta demografía ser lo que es hoy en día, y creo que no hay discusión alguna. Dragon Ball hizo al shonen ser el género más reconocido en todo el mundo, y sí, lo llamo género aún sabiendo la diferencia entre este y demografía, pero seamos sinceros, Dragon Ball llegó a ser tan grande que logró hacer que una demografía pasara a ser un género, así que ¿por qué no aceptar esto como tal? Al igual que las demografías y géneros nombrados en este video, Dragon Ball no es el primer shonen y bla bla bla. Creo que es innecesario repetir esto ya que se vuelve casi un patrón. Lo que sí debo de nombrar son las razones por las cuales Dragon Ball es el shonen más famoso del mundo, que probablemente lo siga siendo durante mucho tiempo. No pienso meter nada de One Piece en esta parte. Siempre he tenido una duda, y es sobre si el primer Dragon Ball fue el que llevó este al éxito mundial, ya que en muchas ocasiones me da la impresión que la gente adora Dragon Ball Z, pero no tiene tan presente a Dragon Ball, y es que estos dos son bastante diferentes. Dragon Ball empezó como una historia más centrada en la aventura, y para mí esto fue lo que lo hizo tan grande, aunque al parecer este no fue un gran éxito desde el inicio. Y es que para la década de los 80s, los shonen tenían un aire un tanto más oscuro, violento, e incluso mostrando personajes que no creo que se puedan considerar para un público infantil, animes como Cobra, Ashita no Yoi u Hokuto no Ken. Aparte, en esta década los géneros relacionados a las odiseas espaciales y mechas eran lo que más se solía ver, animes como Gundam, Queen Millennium o Macross, por lo que Dragon Ball fue un aire fresco para esta demografía, ya que este tenía un aire más caricaturesco y bastante cómic, pero cada vez se iba acercando más a las batallas. Otro punto que desde mi perspectiva supo hacer fue esa transición hasta cierto punto, y aunque antes de este estoy seguro que existían más sistemas de poder, el ki debe de ser el más emblemático en el anime, cosa que es uno de los aspectos que impuso Dragon Ball y que muchas historias lo adoptarían, al igual que las transformaciones o power-ups. Y creo que otro punto a la par de estos es el tipo de protagonistas o personajes, y es que sin sonar de forma despectiva, hoy en día tenemos Gokus por cantidades industriales, al igual que Vegeta, empezando por Luffy, quien está totalmente basado en este, dicho por el mismo Eiichiro Oda. Pero gracias a esto nos acostumbramos al protagonista que todo lo puede y que en la mayoría de ocasiones va a poder derrotar a cualquier enemigo. Recapitulando, Dragon Ball fue un aire fresco para la demografía. Aparte de esto, tomó aspectos y los volvió tan llamativos que se volvieron unos parámetros a seguir por otros autores. Sé que para muchos la mayoría de los shonen que están centrados en las batallas son una copia de Dragon Ball, pero la verdad es que esto no es del todo cierto, ya que a finales de los 90s y principios del 2000 conoceríamos a los tres grandes, Naruto, Bleach, One Piece, gracias a que estos tomaron los aspectos más marcados de Dragon Ball y los llevaron a otros niveles, como lo que pasó con Sailor Moon y Madoka. Y es que a diferencia de Dragon Ball, en Naruto, Bleach y One Piece se conoce más de los personajes, mostrándose un poco más humano, con más emociones, con temores y con culpas. Y es que gracias a los tres grandes se dio paso a animes en donde los protagonistas ya no eran la copia de Goku, ahora también podíamos encontrarnos la copia de Naruto o de Ichigo. De Luffy no, porque es el mismo Goku pero mejor desarrollado. Pero personajes como Tanjiro y Deku se asemejan más a Naruto que al mismo Goku. Como vemos, ser el primero en algo no asegura el éxito, ya que los animes nombrados no fueron los primeros, pero sí fueron los que tomaron las fichas del tablero que tenían y plantearon otras reglas, o simplemente tomaron las reglas y las adaptaron a su propio juego. Creo que la mejor época del anime, hablando de marcar un antes y un después, se vivió en los 90s y principios del 2000, ya que en la actualidad no he visto casos similares, ya que animes como Shingeki no Kyojin y Kimetsu no Yaiba en los últimos años han ganado gran cantidad de fanáticos, pero aunque muchos no lo crean, no hay punto de comparación a lo que logró Dragon Ball, Sailor Moon, Pokémon o los supercampeones hace ya unas décadas, ya que como lo he dicho en otro video, he podido vivir estas épocas del anime, por llamarlas así, y han sido bastante diferentes, ya que estos no han llegado a ser tan emblemáticos. Incluso antes de Shingeki no Kyojin o de Kimetsu no Yaiba se dieron casos como el de Tokyo Ghoul, un anime que muchos pensamos que iba a ser recordado, pero la verdad es que este se vio incluso superado por su opening.
el cual sí marcó un antes y un después, volviéndose uno de los openings más escuchados en todo el mundo. Sé que se quedaron otros exponentes y géneros que no toqué en el video, caso de Junji Ito y su aporte al género del terror, pero creo que ya me extendí bastante en este video, por lo que probablemente los nombre en otro. No siendo más, recuerden que soy Elric y solo soy alguien más dando su opinión en la internet. Gracias por ver.